Bueno, le damos la bienvenida a esta clase, ya la última clase del curso sobre transgresiones, disciplinamiento y confesionalización en la Europa siglo XVI al XVIII. Gracias a todos los que han venido como participando activamente en este curso tan interesante que nos está brindando Alfredo. Así que bueno, comenzamos, Alfredo. Voy a compartir pantalla, a ver si soy capaz. Ahí Bien, estamos. ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este último día, ya como broche final, mi intención era precisamente centrarme sobre todo en la vigilancia, en los mecanismos articulados para perseguir, vigilar, perseguir, corregir las transgresiones que se producían pues en la España y el Portugal de los siglos XVII y XVIII, incluso de principios del XIX, vinculado precisamente con esas reformas morales y ese proceso de disciplinamiento que habíamos visto en estos últimos días de clase. La última clase hablamos, bueno, conferencia, hablamos sobre todo de, digamos, esos mecanismos pastorales, ¿no? De la importancia de la predicación, de la importancia del clero, en el desarrollo, digamos, de una concienciación o de una sacralización de la vida a través de, ya sea las visitas pastorales, las constituciones sinodales o cualquier otros mecanismos que no hemos tenido tiempo aquí de analizar, pero como las misiones, por ejemplo, ¿no? También las misiones populares, de las que no hemos hablado, la imprenta, que también salió de una manera transversal en la conversación final. Pero hoy me quiero centrar sobre todo en la existencia de instituciones, de tribunales, cuyo fin era controlar las conductas y las ideas que pudiesen pues, cuestionar precisamente ese proceso de disciplinamiento que se está llevando a cabo. El hecho de que existan estas instituciones o estos mecanismos no quiere decir que no existiesen transgresiones, ya fueran de tipo moral o ya fueran manifestaciones heterodoxas desde el punto de vista doctrinal. Yo voy a dejar al margen ese último campo, el de la heterodoxia, el de la herejía, que ya daría de sí para un curso por completo, y del que yo no soy tampoco experto, he de señalar. Y me voy a quedar con el primer aspecto, ¿no? Eh, esa atención que tenían las autoridades eclesiásticas por la vigilancia de las costumbres populares, aquellas costumbres que podían chirriar con los postulados reformistas que se están defendiendo en Trento. Si tomamos, por ejemplo, como punto de partida la división que hace la profesora María Luisa Candau Chacón de la Universidad de Huelva, un libro que recomiendo a todo el mundo que quiera profundizar sobre estas cuestiones, que se titula La religiosidad en la Edad Moderna, editorial Síntesis, pues ella señala dos grandes ámbitos de actuación en ese control de las conductas y de las ideas, ¿no? Por un lado, la persecución de la inobservancia religiosa, por ejemplo, el precepto dominical o el precepto pascual, y aquí podría haber muchísimos mecanismos de vigilancia, quizás el más conocido son los libros de precepto pascual, que teóricamente eran obligatorios a partir de Trento, aunque ya vienen también del mundo medieval. Y por otro lado, las transgresiones relacionadas con la moral en general y especialmente con la moral sexual, que es donde pues se observa de una manera más evidente la vigilancia estricta por parte de las autoridades religiosas y de las autoridades civiles, porque muchas veces los tribunales religiosos o los tribunales civiles entran en causas que se llaman de fuero mixto, en donde, bueno, digamos, casi colisionan, ¿no? Porque ambos se consideran capacitados para tratar estas cuestiones. Con respecto a las cuestiones o estas transgresiones de tipo sexual, podríamos hablar, como quizás las más conocidas, los llamados tratos ilícitos, ¿no? Que son relaciones sexuales al margen del matrimonio, y ahí podríamos después hacer muchas matizaciones. Eh, es interesante que entendamos que, por ejemplo, aquellos novios solteros
que habían firmado unas capitulaciones matrimoniales o que verbalmente se habían comprometido a un matrimonio posterior, muchas veces caían en la senda del pecado, con la bendición de sus propios padres, familia o vecindario. Eh, esta permisividad que viene del mundo medieval es la que intenta recortar y controlar la Iglesia. Teniendo en cuenta, por otro lado, que esto también es interesante porque nos relaciona con el propio derecho canónico, que a su vez eh, toma estas ideas del derecho romano, del derecho germánico e incluso del derecho judaico. eh, la palabra dada, la palabra dada por el varón, se entiende, comprometía, bueno, también por la mujer, pero fundamentalmente por el varón, comprometía entre los católicos por encima incluso de la voluntad de los padres. Es decir, si el varón se ha comprometido, aunque sea verbalmente, o ha dado muestras evidentes de contexto de la sociedad del momento, de que tiene intención de casarse, eso ya vale. Y eso es lo que hace que muchas veces se legitimen las relaciones sexuales prematrimoniales, podríamos decirlo así. Bueno, eso sería un tipo de trato ilícito bastante común, pero también podríamos hablar de otros tratos, ya los concubinatos, amancebamientos, etcétera, ¿no? Que también después tendremos ocasión de, de analizar un poco más pormenorizadamente. Pero me interesa mucho también mm, esta idea, ¿no? Del compromiso de previo al matrimonio a través de esas fórmulas, ya sean unas fórmulas ante escribano o ya sean unas fórmulas ante la sociedad. Porque esto también trae consigo el desarrollo, la generalización en muchísimos tribunales eclesiásticos de la época de los pleitos que se llamaban por palabras de matrimonio. Son muy frecuentes, muy frecuentes. Yo traigo un ejemplo de un tribunal que yo estudié hace un tiempo, que es el Tribunal Eclesiástico Castrense, que aparece aquí. Es un tribunal militar, en este caso, del Reino de Galicia, entre 1768 y 1833. Bueno, de los 212 pleitos que yo pude localizar en esos tiempos, para esos tiempos, nos encontramos con que precisamente esas demandas matrimoniales o las llamadas palabras de matrimonio suponían casi el 70% del total de pleitos. Bueno, esto hay que decir que era muy frecuente en todos los tribunales. Yo os traigo este ejemplo porque es el que yo tengo más próximo a mí, ¿eh? Eh, porque es el que he estudiado, pero los tribunales eclesiásticos de Navarra, de Zamora, de Sevilla, es decir, hay muchísimos estudios sobre estos campos, sobre estos tribunales, en donde más o menos los comportamientos son muy parecidos. Bueno, ahí tenemos un poco la incidencia del Tribunal Eclesiástico Castrense en el periodo analizado, ¿no? Ya antes salía Irene ahí hablando que era de Coruña, pues Ferrol y Coruña, como se puede observar, pues eran las dos localidades en donde de una mayor incidencia tenía precisamente la vigilancia de este Tribunal Eclesiástico, por razones evidentes. Estamos en el noroeste de la península ibérica y son las dos grandes urbes militares del Reino de Galicia. Ferrol es un gran arsenal naval y Coruña es la sede de la Capitanía General. Bueno, esto simplemente lo traigo para que veamos un poco, para que ubiquemos en el espacio estos procesos de los que estoy hablando. Bueno, ¿en qué consisten estas demandas matrimoniales o estas palabras de matrimonio, estos pleitos de palabras de matrimonio? Bien, en general, para todos los tribunales eclesiásticos, la idea es muy parecida. Yo traigo los resultados específicos para el tribunal que yo analicé, pero podríamos generalizarlos. Normalmente es la mujer la que acude al tribunal eclesiástico, solicitando precisamente pues, una satisfacción por el hecho de que el varón, eh, bajo la supuesta promesa de un matrimonio que no ha cumplido, ha llevado a cabo o ha llevado a cabo un engaño, ¿m? Eh, derivado, con que ha derivado en lo que se conoce como estupro o desfloro. Es decir, la mujer ha perdido la virginidad, la mujer ha perdido, por tanto, su honestidad y reclama al tribunal eclesiástico
que se le dé algún tipo de compensación. Normalmente, no siempre es así, cuando se va al tribunal eclesiástico lo que se pide es que el varón acabe casándose con ella. Es decir, el resultado final eh, en un tribunal eclesiástico normalmente es ese. Pero también hay que decir que se puede acudir a los tribunales reales, no solo a los eclesiásticos. Y normalmente, ya digo que puede haber casos en ambos tipos de tribunales, pero normalmente cuando una mujer va a un tribunal real, lo hace solicitando fundamentalmente una compensación económica. Es decir, yo he perdido mi honestidad, quedo al margen, por tanto, del mercado matrimonial, porque dejo de ser una mujer honesta y, por tanto, pido una cantidad económica que sirva como compensación para una dote, como dote, precisamente como esa dote que no iba a poder tener por el hecho de no poder casarse. Bueno, es un ejemplo, simplemente, ¿no? Pero resulta muy significativo, porque, como digo, es un comportamiento generalizado en todo el mundo hispánico y sé que también en el mundo hispanoamericano, el mundo latinoamericano, porque yo me he encontrado o he analizado casos o he comparado resultados con casos, por ejemplo, el caso venezolano, que yo sepa, y creo que el nuevo hispano también, de trabajos también vinculados a estas demandas matrimoniales para la época moderna. Bueno, pero dicho esto, volvemos a las visitas pastorales. No quiero ser pesado, pero es que claro, en el caso específico portugués, y de esto ya he hablado algún día, eh, las visitas tienen también esa dimensión judicial, que no tienen, por ejemplo, o que es difícil rastrear en el caso español, o al menos del norte de España. Las visitas en Portugal, durante los siglos de la época moderna, gozaron de una especial importancia al otorgarle la corona en aquel espacio una mayor competencia, una mayor libertad a la hora de actuar con las cuestiones, los delitos morales, podríamos decir. Por eso nos sirve como un ejemplo también muy interesante para ver precisamente esos objetivos que tenían los reformadores tridentinos y posttridentinos a la hora de mejorar las costumbres de las clases populares. Por eso me voy a centrar, como digo, en ese caso portugués, aunque lo combinaré con otros resultados, otras investigaciones de otros ámbitos, porque van un poco en la misma línea. La diferencia sustancial que tenían las visitas portuguesas con respecto a las de otros ámbitos europeos, no me atrevo a decir americanos, eso seguramente vosotros me lo podréis decir después, es que, como digo, tienen una naturaleza judicial. Es un acto ex officio, en el sentido de que a través de esa instancia judicial o jurisdiccional, el visitador podía iniciar una averiguación sobre un supuesto delito sin existir una denuncia previa por parte de digamos, de alguien supuestamente ofendido. Y esto se explica fundamentalmente por la dimensión pública del pecado. El hecho de que un individuo incumpliese las leyes de Dios de cara a la sociedad públicamente se convertía automáticamente en un escándalo público. Y por tanto era también necesario que se actuase de manera pública contra él. Es decir, el pecado es público, es manifiesto, los vecinos lo conocen y por tanto la actuación judicial tiene que ser también pública. El castigo tiene que enmendar, si se quiere, ese pecado escandaloso o ese comportamiento escandaloso que se ha producido. Lo que es también muy interesante en el caso de las visitas portuguesas es que los visitadores eclesiásticos, cuando llegaban a una parroquia, ¿m? Recababan información a través de un interrogatorio. Se hacía un sorteo entre los vecinos, entre conjunto de vecinos, varones, ¿no? Entre los cabezas de casa, para entendernos, de la parroquia, se sorteaban y aquellos que salían elegidos, aquellos vecinos que salían elegidos, ofrecían una serie de testimonios o de acusaciones sobre aquellos otros convecinos que
desde su punto de vista, no estaban cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones, ya sean religiosas, ya sean morales. Esta implicación del vecindario en las acusaciones se sustentaba en su condición de cristianos, que les obligaba a velar por la salud moral y religiosa de la parroquia. Esto aparece hasta la saciedad en las constituciones sinodales portuguesas. Es decir, es la obligación del vecino acusar a aquel que no está cumpliendo con las normas. Eso sí, se dice, pero sin utilizar estas acusaciones como instrumento de venganza personal, lo cual de todas formas resultaba difícil, ¿no? Que no sucediese. Es decir, el hecho de que uno pudiese tener la posibilidad de tomarse la justicia por su mano o vengarse de algún convecino, aprovechando esa circunstancia, evidentemente estaba ahí, ¿no? Lo que sí que se intentaba regular o se intentaba evitar estas distorsiones que podía traer las falsas acusaciones era que era necesario que hubiese tres vecinos que acusasen por el mismo delito a la misma persona. Es decir, si una persona solamente era acusada por un vecino, no se tenía en cuenta. Tenía que haber al menos tres testimonios que redundasen precisamente en esa acusación que se estaba señalando, ¿no? Bueno, también hay otra cosa interesante. Frente a estas acusaciones, los acusados no tenían opción de defenderse ni de presentar testimonios que pudieran refutar a aquellos otros que les implicaban en conductas escandalosas. En consecuencia, eh, el comportamiento más generalizado fue la confesión voluntaria. Dicho de otra manera, el individuo que ha sido acusado tenía la opción de ir al tribunal del provisor, es decir, al tribunal eclesiástico. Pero el coste económico que traía consigo esa acusación, ese proceso judicial, unido a la mm, digamos, reducción de las penas que traía consigo la aceptación del delito, hacía que, salvo excepciones contadas, la mayoría de los individuos que eran acusados por sus vecinos aceptasen y declarasen que efectivamente habían pecado. De todas formas, como todas las fuentes, el otro día hablábamos de crítica de fuentes, como todas las fuentes que existen en la época moderna y en cualquier otra época, hay que entender que las visitas portuguesas, que han sido estudiadas por muchísimos autores, tienen sesgos evidentes relacionados con las coyunturas de la época, con la mayor o menor, el mayor o menor interés de los obispos en desarrollar este tipo de prácticas, el propio interés individual de los visitadores, las resistencias que pudieran existir por parte de los vecinos a delatar a los miembros de su comunidad, los componentes políticos o de los acontecimientos políticos de cada uno de esos momentos. Pero bueno, dejando eso, dejando eso al margen, eh, podemos observar aquí en este mapa. Uy, perdón. En este mapa pueden observar aquí, yo trabajé, acaba de ser publicado el trabajo, o sea que está recién salido del horno, como quien dice. He trabajado sobre la llamada comarca de Villarreal. Bueno, eh, este mapa que traigo aquí es un mapa de los distritos de la configuración distrital del Portugal del siglo XXI. La organización político-administrativa del Portugal del siglo XVIII y XIX no era exactamente igual. Pero bueno, para entendernos, podríamos decir que el ámbito en el que yo he analizado es esta comarca del interior portugués, de lo que se conoce la provincia o de la región de Trás-os-Montes, ¿no? Que pertenece al arzobispado de Braga. Braga, que es una de las grandes sedes arzobispales de Portugal, incluía más o menos, para entendernos, el territorio de distrito de Viana do Castelo que tenemos aquí, de la propia Braga y de Villarreal, ¿no? Este ámbito es el donde tenía jurisdicción eh, los arzobispos bracarenses, que curiosamente además se denominaban primado de las Españas. Eh, en, si se quiere, en competencia con el arzobispo español de Toledo, ¿no? Que también tenía esa denominación. Bueno,
La actuación de los visitadores se desarrolló en un total de 79 parroquias. Y, como digo, normalmente los acusados aceptan la pena, que es una pena leve, generalmente, en primer lugar, una pequeña amonestación pública y a lo mejor una multa económica limitada, ¿no? Solamente quedaban al margen de la vigilancia de los visitadores aquellos delitos considerados graves, por ejemplo, la brujería, el genocidio, el incesto, o aquellos que, por su contumaz resistencia y reincidencia, continuaban desarrollando las mismas prácticas por las que habían sido acusados al menos 3 veces. Bueno, ahí tenemos un poco el gráfico de la evolución de las denuncias. Fijaos, he hecho una limitación temporal desde 1760 a 1819. No, no es caprichosa, está relacionada con la información que nos dan las fuentes, ¿no? Si pudiera ir más allá, haberme acercado más al siglo XVII o incluso profundizado más en el siglo XIX, lo hubiera hecho. Pero fijaos, en este periodo de tiempo, que tampoco es muy amplio, hay casi 8.100 acusaciones en este pequeño territorio portugués. Lo que nos da, por tanto, una muestra muy interesante de cuáles son las pautas de actuación de las autoridades eclesiásticas y cuáles son, que eso es lo que más me interesa, los principales desvíos morales que son perseguidos, vigilados y castigados por estas autoridades religiosas. Bueno, el gráfico que tenemos a la izquierda habla del número de denuncias por parroquia, que es un número bastante importante. Hay que decir que prácticamente los visitadores están visitando las parroquias de este territorio cada 2 años. Es decir, que hay una vigilancia constante, ¿eh? Cada 2 años, como media, los visitadores están llegando a este ámbito, a estos territorios, a estas parroquias, estas 79 parroquias, y de media, en todo el periodo, por parroquia hay 5,4 acusaciones. En periodos pues, más importantes, aquí a finales del siglo XVIII, se puede llegar a 7,5, 7,8, o sea, en torno a 8 acusaciones por parroquia. Es un número, bueno, pues realmente considerable. Bueno, esto simplemente es un poco el antecedente o la explicación previa para entender lo que a nosotros nos interesa en este curso, que es analizar cómo actúa la autoridad eclesiástica frente a los desvíos y cuáles son los desvíos más importantes, más presentes, más generalizados. Antes, cuando ponía al comienzo de eh, al comienzo de la exposición, ponía esa breve, ese breve resumen de las esquema, de las medidas de actuación de la Iglesia, siguiendo a María Luisa Candau. Decía que se hablaba fundamentalmente de dos aspectos, ¿no? Los, digamos, morales, fundamentalmente, y por otro lado, los de tipo más religioso, el cumplimiento de las obligaciones religiosas. Bueno, aquí tenemos, dentro de estos, bueno, las acusaciones son 8.000 y pico, como veíamos antes, pero bueno, hay algunas que no nos dice exactamente el estado civil de la persona que ha sido acusada. Entonces, he quedado con los 7.229 que aparecen en esta tabla. Bueno, lo primero que podemos sacar como primera evidencia es que hay más mujeres acusadas que varones. Hay 3.200 varones acusados y 3.900 mujeres. Y eso no es casual. Eso está relacionado también con la desconfianza innata hacia el género femenino en la época, con el hecho de que hay un mayor interés por vigilar los comportamientos femeninos, teniendo en cuenta que, siguiendo los postulados de los moralistas de la época, la mujer o las mujeres son más proclives al pecado, y más en el caso de aquellas que no están bajo la autoridad de un varón. Si observamos la tabla, vemos cómo dentro de las mujeres casi un 80% de las mismas son solteras. Es decir, las mujeres acusadas son mayoría y dentro de ellas las solteras
dominan claramente el panorama de este proceso de vigilancia que están desarrollando los visitadores, perdón, bracarenses en este periodo. Esto es una conclusión interesante. La vigilancia de la honestidad femenina como un aspecto crucial. Hay muchos elementos que intentan precisamente articular, vigilar esa honestidad femenina en una sociedad en donde la imagen, en donde el honor está en el centro de la vida cotidiana. El honor no solo lo tienen los nobles, que aparecen pues, en la literatura del siglo de oro. El honor también lo tienen los hombres y mujeres de las clases populares. Y ese honor no se puede mancillar. Y ese honor hay que vigilarlo. Y en el caso de las mujeres, sobre todo aquellas que viven, se decía, que viven de sobre sí, es decir, que no están bajo la tutela de un varón, pues hay que estrechar esa vigilancia. Bueno, ahí tenemos la tipología de las acusaciones en estas visitas Villarreal. Eh, Yo podría traer aquí contrastes de otros trabajos de investigación, por ejemplo, para el mundo protestante que han hecho otros autores. El otro día hablamos de Jeffrey Parker. Y, por ejemplo, para la Iglesia Reformada Escocesa, tiene un trabajo sobre San Andrews, sobre el Tribunal de San Andrews, muy interesante. Y podríamos decir que, aunque estemos hablando de protestantes y católicos, casi, el peso de los delitos perseguidos, por tanto por un tribunal como por otro, son muy parecidos. Es decir, los reformadores protestantes y los reformadores católicos, que tienen muchas diferencias desde un punto de vista doctrinal, evidentemente, en lo que tiene que ver con la persecución de los desvíos morales, eh, existe una coincidencia evidente. La transformación de la sociedad que quiere llevar a cabo la reforma protestante en el norte de Europa y la reforma católica en el sur, en ese caso es bastante coincidente. Bueno, porcentajes. Aproximadamente el 88% de todas las acusaciones registradas están relacionadas con la moral sexual. O sea, es un peso realmente muy considerable. Después ya tenemos pues otro tipo de delitos que luego analizaremos pormenorizadamente cada uno de ellos, aunque sea muy brevemente, pero lo que es evidente es que dentro del conjunto general de desvíos en donde, digamos, que causan preocupación por parte de las autoridades eclesiásticas y que además se manifiestan claramente las acusaciones de todo este territorio, la moral sexual juega un papel fundamental. Por debajo tendríamos las agresiones verbales o físicas, luego veremos qué es eso exactamente, la conducta desordenada, por ejemplo, la embriaguez, el juego, el incumplimiento de los preceptos religiosos, que me llama la atención, porque fijaos, en este caso el porcentaje es reducido. Es decir, la gente está cumpliendo con sus obligaciones religiosas. Otra cosa es que se dejen domesticar, pongamos ese término con todas las comillas que queramos poner, en materia moral. En materia religiosa no hay problema. Y luego otro tipo de conflictos, conflictos matrimoniales o familiares, etc. Vamos a empezar precisamente con las cuestiones relacionadas con esta moral sexual y podemos, por tanto, ir profundizando también en esta realidad. Bueno, no lo dije antes, aquí también se ve, dentro de estos incumplimientos, digamos, de la moral, también las mujeres superan a los varones en este conjunto, como se puede observar. Bueno, ¿cuáles son las causas más comunes? Los concubinatos o amancebamientos no es exactamente lo mismo. Para entendernos, el concubinato podríamos relacionarlo en el caso portugués, porque digamos que ahí el derecho canónico va afinando cada vez más y también el derecho real. El concubinato estamos hablando de una relación sexual más o menos permanente, pero que no implica, entre un hombre y una mujer, obviamente, pero que no implica la cohabitación teóricamente, ¿no? Teóricamente. Yo sospecho que muchas veces los visitadores confunden concubinato con amancebamiento, dado el volumen enorme de concubinatos. Pero bueno,
En general podríamos decir que eso es así. Y el amancebamiento, evidentemente, pues es una relación permanente que trae consigo un, precisamente una relación permanente dentro de, digamos, una convivencia dentro del hogar. Esos son los más importantes desde un punto de vista porcentual, de una manera, como digo, abrumadora, como se puede observar. Eh, Dentro de estos amancebamientos, concubinatos, podríamos hacer matices internos que creo que tampoco tiene mucho sentido aquí realizarlo, ¿no? A veces no se habla de un concubinato propiamente dicho, sino de fama de concubinato. Es decir, a veces los vecinos dicen, yo no sé si fulano tiene relaciones sexuales con fulana, pero se oye por ahí que sí que es verdad. ¿No? Y eso es lo que se llama fama de concubinato. No se puede demostrar que efectivamente hay esa relación, ¿eh? Pero se da por buena ante la abundancia de testimonios que ahí aparecen. Junto a ello, bueno, dentro del concubinato traigo estos porcentajes que me parece interesante. Bueno, fundamentalmente son las relaciones entre solteros y solteras, las mayoritarias, evidentemente, ¿eh? Pero también podemos observar algo que me llama poderosamente la atención, que es el número importante de relaciones adulterinas, de adulterios. Estamos ante un 29% del total de relaciones que se producen dentro de los concubinatos, denominados así, concubinatos adulterinos. Bueno, la pregunta que habría que hacerse a nivel general, en primer lugar, es ¿por qué hay tantos concubinatos? ¿Es un problema exclusivamente cultural? ¿Es un problema exclusivamente moral? ¿O hay otros elementos que pueden estar incidiendo en esta relación, en esta realidad? Y fundamentalmente es lo segundo. Es cierto que puede haber una cierta permisividad, no lo he dicho, pero estamos hablando de un ámbito rural, fundamentalmente rural, un ámbito de interior de Portugal, con escasos centros urbanos, un tanto distante de la capital arzobispal. Esos lugares que veíamos, que os decía yo en las anteriores charlas, de esas Indias de Europa, que preocupaban tanto a los reformadores y también a los misioneros de las órdenes regulares. Es decir, que puede haber una cierta permisividad tanto por las autoridades religiosas, párrocos de esos ámbitos, como por los propios vecinos. Pero hay también otros aspectos que están relacionados con las estructuras demográficas y las estructuras económicas que explican también esta realidad. Esta zona de Trás-os-Montes es una zona de fuerte inmigración masculina. Es decir, hay un número muy importante de varones que están o que han emigrado, a bien a Lisboa, bien a Oporto o bien incluso a Brasil. Hay una escasez, por tanto, de varones en este ámbito y también, por tanto, hay una estrechez del mercado matrimonial. Es difícil acceder al matrimonio, para las mujeres especialmente. Y esto trae consigo que, por tanto, estas relaciones, estos concubinatos, pueden estar también vinculados precisamente a estas estructuras económicas y sociales que hacen que sea la única, digamos, salida natural, precisamente, a veces para las apetencias sexuales de las mujeres y de los varones, y a veces incluso buscando a las mujeres de una manera planificada, quedar embarazadas como un objetivo para tener un varón en el hogar que pueda después, más tarde, ayudar en la economía familiar. Que son mujeres solteras que buscan de esta manera, pues, digamos, una solución a la precariedad económica por la que sufren. Esto lo ha visto, por ejemplo, también en el caso de las Rías Bajas gallegas, el profesor Pérez García, ¿no? También allí aparece precisamente este tipo de comportamientos, vinculados precisamente a esas zonas de migración. La zona de Trás-os-Montes y la zona del Miño portugués es una zona de emigración como lo es o lo fue Galicia, ¿no? Y qué voy a decir yo
de Galicia y de Argentina que no se sepa. Bien, pues precisamente esos comportamientos pueden estar explicando en parte, no exclusivamente, la presencia de estos, o digamos, la generalización de estos concubinatos. También en cuanto a las relaciones adulterinas, podemos ir un poco por esa línea. ¿Cómo es posible que haya tantos adulterios? Si observamos, la gran mayoría de ellos son entre casados y solteras. Podemos decir que en ese sentido, estas relaciones de adulterio entre un varón casado y una mujer soltera eran, eran menos, ¿cómo decirlo? Eran consideradas menos graves desde el punto de vista del derecho canónico. Es decir, el hecho de que un varón pudiera tener una relación al margen del matrimonio, no voy a decir que estaba permitido, pero sí que, bueno, no traía consigo una consecuencia, una carga penal considerable, ¿no? Y más, máxime, cuando esa relación es como una mujer soltera. Pero también nos encontramos con un número importante de mujeres casadas que participan de estas relaciones adulterinas. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro, esto podría ser realmente escandaloso. Y la verdad es que los procesos que se desarrollan o las averiguaciones que se desarrollan por parte de los visitadores y de las penas que los visitadores realizan, eh, digamos, plasman en sus visitas, no son excesivamente contundentes. ¿Por qué? Primero, porque muchas de estas mujeres casadas, sus maridos no están en el hogar, han emigrado. Son mujeres casadas, pero a veces son lo que se llamaba en la época viudas de vivos, ¿no? Porque a lo mejor no se tenía conocimiento desde hacía años del paradero del varón que ha marchado del hogar en busca de fortuna. Y a veces también, y esto también es interesante, el hecho de que este tipo de relaciones adulterinas mm, son consecuencia de una separación formal, una separación informal, quiero decir, entre el varón y la mujer. Es decir, esos divorcios clandestinos de los que hablábamos otro día en clase, ¿no? Eh, mm, la mujer efectivamente está teniendo relaciones sexuales siendo casada, pero no vive con su marido desde hace tiempo. Y entonces aquí lo que hace el visitador es, evidentemente, eh, exhortarle a ella y a él a que retomen la vida marital, poner una pequeña multa, pero no se considera un caso, digamos, excesivamente grave. Ni siquiera va a llegar al tribunal del provisor, ni siquiera va a ir, digamos, a una instancia superior. Bueno, estas son diferentes realidades que cuando uno ve las cifras, pues puede considerar, pueden sorprenderle. El porcentaje de hijos ilegítimos, por ejemplo, que existen en esta zona norte de Portugal es elevada para la época y está relacionada, como digo, con estas estructuras sociales, económicas y demográficas que se producen en esos tiempos. Bueno, podría poner ejemplos al respecto, pero vamos, no vamos a hacerlo, ¿no? Tendríamos muchísimos ejemplos de casos de hombres y mujeres amancebados o llevando a cabo relaciones de este tipo. Bueno, no lo he dicho también. Observemos que hay también sacerdotes, clérigos. El clérigo, hay una serie de casos, de 184 casos de clérigos que también participan de este tipo de prácticas. También se vigila a esos clérigos, también se les acusa y también se les condena. La mayoría de estos clérigos que aparecen ahí en las acusaciones no son curas párrocos, no son curas con beneficios, son clérigos de menores, muchas veces, o capellanes, es decir, sectores bajos del clero que no tienen unos ingresos muchas veces estables y que tienen también una calidad moral inferior a la del clero parroquial propiamente dicho. Bien, dejamos las transgresiones sexuales. No, no las dejamos, perdón. Tendríamos que hablar también de otros casos. Los incestos que tenemos aquí. Los incestos se están relacionando.
normalmente con relaciones entre primos carnales o también entre cuñados, que son bastante frecuentes. En este caso, los incestos sí que se consideran un delito lo suficientemente grave como para que el visitador obligue o desvíe la causa hacia el tribunal diocesano. Luego tendríamos el consentimiento. Cuando hablamos de consentimiento, hablamos sobre todo bien de esos varones casados que consienten que su mujer tenga relaciones adulterinas, porque no vive con ella o porque viviendo con ella le da igual. ¿Mm? O también los varones, los padres o las madres, que teniendo bajo su tutela una mujer soltera normalmente, no velan por la calidad moral de la misma. Entonces, ahí también actúan los visitadores penando, poniendo una multa eh, y amonestando a estos individuos. Ya datos ya o ya como ejemplos ya de muy poca relevancia, tendríamos la alcahuetería, la prostitución, que tienen porcentajes muy reducidos, entre otras cosas porque, repito, estamos en una zona rural. El fenómeno de la prostitución y de la alcahuetería, no exclusivamente, pero sobre todo es un fenómeno urbano, un fenómeno urbano. Y entonces aquí tiene un, bueno, pues un peso muy limitado. Y luego las llamadas relaciones prematrimoniales, que es de las que hablábamos antes, ¿no? Es decir, mozos que pueden, que ya tienen un compromiso previo y que tienen relaciones sexuales al margen del matrimonio antes de la propia boda. Bueno, esto, digamos, es el conjunto general de esas transgresiones sexuales que son perseguidas, vigiladas y penadas por parte de las autoridades eclesiásticas. Y que, como digo, aunque estamos hablando de un caso concreto de Portugal, de la zona interior de Portugal, podríamos decir que en muchos casos, en muchos ámbitos de otros territorios de la península ibérica, podríamos encontrarnos con comportamientos más o menos parecidos. Cambiarían los porcentajes, podían cambiar los porcentajes, pero en general estas líneas de actuación son las más frecuentes. Voy a decir una cosa muy breve con respecto a la prostitución porque llama la atención. Es que ahora que lo veo me he acordado. Eh, Me imagino que lo sabéis, pero la prostitución es una práctica que se va a prohibir tras el Concilio de Trento, pero que no estaba prohibida antes. Es decir, durante la Baja Edad Media, em, se consentía la existencia de prostíbulos que se llamaban mancebías en las ciudades no solo castellanas, sino prácticamente de toda Europa occidental, y eran muchas veces controladas y reguladas por el poder municipal o por otros poderes, incluso a veces eclesiásticos. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva bajo medieval se consideraba la prostitución como un mal menor, como algo necesario precisamente para calmar las tensiones sociales, la ausencia de mujeres en el mundo urbano. Algunos autores, incluso tratadistas, decían que era un remedio eficaz contra la homosexualidad. Y bueno, en fin, todas estas ideas afloraban en la existencia de mancebías públicas reguladas, controladas por los poderes públicos, que siguieron existiendo en el caso español hasta 1623, bastante tiempo más tarde de la aplicación del Concilio de Trento. Es en tiempos de Felipe IV, cuando, llevando a cabo una política de reformación que decía el monarca y el conde duque de Olivares, que era su valido, se prohíbe ya la existencia de estas mancebías públicas que hasta el momento habían existido. Como digo, bajo la propia permisividad de las autoridades religiosas, que simplemente limitaban el ejercicio de la prostitución en los momentos de Cuaresma, fiestas de guardar, etcétera, pero que permitía la existencia de este tipo de prácticas. Decía San Agustín que la prostitución era como algo así como la alcantarilla, como la sentina necesaria. Si le quitamos la alcantarilla a la ciudad, digamos, la pestilencia llegaría a todos los extremos. Si esa pestilencia está regulada y controlada a través de un canal, que en este caso sería la prostitución, pues podía ser incluso recomendable para evitar males mayores.
Esto no quiere decir que una prostituta no sea una pecadora, que lo es, evidentemente, pero sí que se permite esas prácticas. Bueno, hablemos ya, dejamos por tanto las cuestiones relacionadas con la moral sexual y hablemos de otro tipo de comportamientos reprobables que también aparecen en las visitas y que voy a relacionar yo también con otro tipo de estudios que he realizado para otros ámbitos, ya no solo de digamos, las visitas eclesiásticas, sino también a través de los tribunales reales. Cuando se habla de malos tratamientos de palabra y obra, se habla especialmente de los insultos. Puede haber también blasfemias, pero generalmente se está hablando de insultos. Y en este caso hay que decir que el insulto y la difamación formaban parte de la vida cotidiana de los hombres y mujeres del momento. Era una muestra palpable de la presencia de actitudes violentas en una sociedad como aquella que era violenta. Y la justicia de antiguo régimen es una justicia violenta porque la sociedad de antiguo régimen es una sociedad violenta. Y la violencia se puede ejercer de obra, a través de una agresión física, pero también se puede ejercer a través de la violencia verbal, a través del insulto, que juega un papel importante en una sociedad en donde el honor, como veíamos antes, la imagen juega un papel importante. Claro, yo decía antes, no solo un noble tiene honor, sino que también un campesino tiene derecho a defender su honor, o honor de su hija o de su hijo. Y eso es un elemento que explica la proliferación precisamente de estos procesos de malos tratamientos que se van desarrollando durante la época moderna. En el caso de las visitas, bueno, su porcentaje es limitado, ¿no? Pero no por eso no deja de ser interesante. Curiosamente, y esto es, de nuevo, pues una perspectiva muy misógina que se tenía en la época, se considera que el insulto es un arma preferida por las mujeres. ¿Eh? Por eso se habla muchas veces en las visitas, se acusa a mujeres de tener mala lengua, de ser mentirosas, de ser difamadoras del prestigio o del honor de, del vecindario, ¿no? Podríamos poner ejemplos, ¿no? Pero, bueno, tengo uno aquí, por ejemplo. Ya fechas tardías, en 1825, una mujer soltera llamada Ana María era reprendida en una parroquia en Nuestra Señora de la Purificación de Fiolloso porque se le acusaba de lengua depravada y le pedía al visitador, bajo pena de multa, que se abstuviese de insultar a sus vecinos con palabras y dichos injuriosos. Bueno, esto es bastante común. El insulto. Es una válvula de escape muchas veces para las tensiones que existían en la sociedad de antiguo régimen. Y lo traigo aquí a colación porque aparece un número importante de malos tratamientos en las visitas pastorales. Pero eh, si vamos a otros tipos de instancias judiciales de la época, también está presente y de una manera también muy importante. Claro, viendo aquí lo que aparece en la diapositiva, mm, ya lo acabo de señalar, ¿no? El honor no es patrimonio de las élites. Pero además es que, de la misma manera que antes decíamos, el visitador tiene la obligación de penar públicamente al pecador, que el pecado ha sido público y por tanto se ha convertido en un escándalo público. De la misma manera, la persona que ha sido agredida por un insulto públicamente y por tanto que su honor ha quedado mancillado públicamente, exige, ya sea a través de las instancias judiciales eclesiásticas o ya sea a través de las instancias judiciales reales, que se enmende ese insulto o esa difamación también de manera pública. Bueno, otra opción es tomarse la justicia por su mano. Por eso pongo, a veces en la Baja Edad Media, pues en vez de recurrir a los tribunales, bueno, no siempre, pero digamos que bueno, las cosas se solucionaban pues con una pedrada, un estacazo, un navajazo y se acabó. En el momento que el Estado moderno está fortaleciendo sus estructuras, el monopolio de la violencia queda en manos del Estado. Y la justicia real lo que dice es, no, si usted tiene un problema con su vecino, si su vecino le ha insultado o le ha agredido,
venga usted, acuda usted a los tribunales y nosotros aplicaremos justicia y seremos contundentes si es necesario. Pero digamos que la violencia pública va perdiendo fuerza. No quiere decir que haya desaparecido, porque evidentemente no desapareció ni en la época ni lamentablemente en nuestros tiempos. Bueno, pues traigo algunos ejemplos de insultos, pero no de las visitas pastorales que estábamos viendo en el caso portugués, sino en este caso de esos tribunales eclesiásticos, no, no son eclesiásticos, perdón, de los tribunales de Marina, los tribunales castrenses para la Galicia de la época. ¿Cuáles son los insultos más frecuentes que utilizan las mujeres y contra las que se utilizan contra las mujeres? Generalmente, las costumbres reprobables de tipo sexual. Los insultos, y pongo ahí ya sea el término puta y sus variantes, puta podrida, puta pública, puta zurrada, adúltera, mencebada, es el insulto más frecuente con el que es agredida una mujer en la sociedad de antiguo régimen. Y esto nos lo encontramos en Portugal. Hay muchos estudios del caso portugués, pero nos lo encontramos en España. Pero es que nos lo encontramos en Inglaterra, nos lo encontramos en Francia y nos lo encontramos en Italia. Es decir, hay un número importante de estudios en donde prácticamente hay coincidencia en cuanto que precisamente la mujer o las mujeres son consideradas precisamente más proclives precisamente a esos comportamientos morales, podríamos decir, indeseables, ahí es donde se incide en el insulto. Es decir, la manera de menoscabar el honor de una mujer es identificándola precisamente con esas prácticas, sea verdad o no. Bueno, ahí hay algunos ejemplos sacados de algunos procesos judiciales, ¿no? Mujeres contra otras, ¿no? A una que le habían dicho que había parido 5 o 6 hijos en la ciudad de La Coruña y que después la habían desterrado de ella para dicha villa. Cuando una mujer es desterrada de una ciudad, quiere decir que es prostituta. Entonces, claro, la mujer dice, oiga, me están diciendo esto de mí y yo necesito que el tribunal, pues, resarza mi honor, ¿no? Otra que le llamaban estafadora de hombres casados y solteros, que en ausencia de su marido había parido un niño ajeno y remitido con toda cautela a la inclusa de la ciudad de Santiago. Y abandonó al niño, ¿no? Había tenido un hijo adulterino y aún encima lo había abandonado en la inclusa. O abajo otro que dice que había 10 años que estaba mancebada y que por tal había sido desterrada de la ciudad de Santiago por mano de verdugo. Lo mismo, haciendo relación a una práctica vinculada o una relación con las actividades de la prostitución. Hay que decir que muchas veces cuando los varones, imaginémonos que el insulto va dirigido a una mujer casada. La mujer casada no tiene capacidad para actuar o para presentarse ante un tribunal. Tiene que pedir permiso al varón, a su esposo. O en todo caso es su varón el que le representa, el que va al tribunal. Bueno, pues el varón a veces va, o con mucha frecuencia, va al tribunal, no tanto por salvaguardar el honor de su esposa, como por salvaguardar el suyo propio. En el momento en el que tú estás diciendo, alguien le ha dicho que su mujer es una prostituta, está queriendo decir que él es un cornudo, ¿no? Que él no es capaz de mantener el orden dentro de la familia. El varón tiene que ser el soberano dentro de la familia. Y tiene que ser el que controle y que maneje las riendas de la familia. Y entonces, claro, esto ya no tiene una repercusión exclusivamente en la mujer, sino también en el varón. Bueno, aquí hay un testimonio también de uno de estos procesos judiciales, estos no son portugueses, también estos son gallegos, pero que van un poco por ahí, ¿no? Es un testimonio que dice: acaeció callándose a los dos la mañana de hoy, día trabajando de sus oficios de calafates, están en un astillero en la ciudad de Ferrol, de sus oficios de calafates que ejercen en el nuevo navío de su majestad titulado San Isidro, se propasó al acusado a provocar al otorgante y tratándole en altas y descompuestas voces de pícaro, gato largo de uñas, ladrón, cabrón, y que la María Antonia Teijeiro, su mujer, era una puta, haciendo el ademán tan impropio como deshonesto de echar la mano a sus partes verendas, vociferando que iba a rascarse las ladillas que la mujer de dicho otorgante le había pegado. Es decir, es un caso palmario, precisamente, en el que se está marcando precisamente esa deshonestidad de la mujer
que repercute también en el varón, en una sociedad en la que, como digo, la imagen, el prestigio, juega un papel tan importante. Bueno, ¿qué otros insultos nos podemos encontrar contra las mujeres? La incapacidad de procrear, ¿no? El término ahí aparece en gallego, castroeira. Las prácticas delictivas, también está en gallego, ladra, ladra probada, raposa, o sea, zorra para entendernos, garduña, que es una comadreja, ¿no? En fin, también otros insultos que aparecen en la época, la vida desordenada, borracha, cochina, briboda, la brujería o la existencia de pactos satánicos por parte de la mujer, bruja, meiga, o los orígenes sociales viles. Le mandé, Eh, pero con la descripción de cada cosa, de medidas. ¿Perdón? Sigue, sigue, ya silencia a una persona que estaba con el micrófono abierto. Disculpa, Ah, Alfredo. vale, perdón. Ya estoy acabando, ¿eh? Orígenes sociales viles, quiero decir. Eh, por ejemplo, sectores sociales más o menos acomodados que relacionan digamos, el insulto que digamos más dañino para ellos puede ser decir que son descendientes de personas que desarrollaban esos trabajos viles. Hijo de zapatero, trabajo vil. Hijo de penitenciado, es decir, que su padre había sido penitenciado por el Santo Oficio. Pobre y miserable, mujer de un calafate, bueno, etcétera. Los insultos, por tanto, también entran en el control por parte de los visitadores portugueses en estas visitas, pero también, como digo, en el caso español, quedan bajo la vigilancia muchas veces de los tribunales reales, que actúan de manera bastante abundante. Hay que decir que muchas de estas denuncias que llegan, digamos, no se llega a cursar. Es lo que se llama la infrajusticia. Una persona que ha sido insultada por otra va al tribunal con su procurador y dice, me ha pasado esto, y exige una reparación, ya sea económica, ya sea verbal. La otra persona, ante el miedo de tener que desarrollar un juicio largo y costoso económicamente, se retracta. Y ahí se acaba el contencioso, ¿no? Otro tipo de prácticas que vigilan también los visitadores tridentinos, las conductas desordenadas. En este caso son los varones los principales protagonistas y estaríamos hablando de la participación en juegos prohibidos o la embriaguez, que es bastante frecuente. Hay que decir que yo estoy, este tipo de penas y de delitos, yo los estoy separando, pero es bastante frecuente que un individuo se le puede acusar de varios. Es decir, es una persona que bebe con abundancia, que juega y que además tiene relaciones tiene está amancebado con una mujer. Es decir, son tres delitos diferentes, pero que redundan en la misma persona. Eso también es bastante frecuente. Bien, perdón. Con respecto a el incumplimiento de los preceptos religiosos, ya vemos que tienen un peso muy limitado. Si las cuestiones de tipo sexual y moral jugaban un papel central en la vigilancia de los visitadores de la época, parece, y ahí, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la reforma tridentina parece que no ha triunfado o que no ha llegado a las dimensiones que quería llegar, sí que, en cuanto al cumplimiento de los preceptos religiosos, sí que parece observarse un, podríamos decir, un estado de cosas, una situación de obediencia generalizada por parte de las clases populares en este momento. Solo hay un 3,5% entre los varones y un 1,5% entre las mujeres de acusaciones en este sentido, por el cumplimiento de las obligaciones en los días de precepto, sobre todo por trabajar los días de precepto. Eso es bastante más frecuente. O algunos casos muy puntuales de personas contumaces que estando excomulgadas no están buscando su redención, no están buscando su perdón. Dentro de este grupo también he querido marcar
como también un comportamiento minoritario, pero interesante, la presencia de curanderas o de brujas, en el caso de las mujeres. Sabemos que durante la época moderna, ya desde finales de la Edad Media y durante los siglos XVI y XVII sobre todo, se produce en Europa lo que se conoce como la caza de brujas, ¿no? Que es un fenómeno que trasciende del mundo católico. Nos lo encontramos en ámbitos católicos y en ámbitos protestantes, que tiene un peso realmente importante. Eh, pero hay que decir que en el caso peninsular, la existencia de brujas o de brujería fue tomada con bastante escepticismo, tanto por el Santo Oficio como por, en general, el clero. Lo que nos encontramos en Portugal, en este territorio, no son brujas, son fundamentalmente curanderas, mujeres que hacen algún tipo de sortilegio, de magia blanca, de algún tipo de, podríamos decir, de brebaje, ¿eh? Eh, y poco más. No hay, que eso es lo que es verdaderamente grave desde la perspectiva eclesiástica, no hay pactos con el diablo, no hay aquelarres, no hay pactos diabólicos, ¿no? Solo hay un caso que hace referencia a brujería en todo este periodo y es interesante para ver, como digo, ese escepticismo que tenían las autoridades eclesiásticas sobre este tipo de prácticas, que las consideraba más bien una muestra de incultura que verdaderamente la existencia de este tipo de pactos diabólicos. Hay una mujer joven de estado soltera llamada Francisca Teresa, de una feligresía llamada Santa Iría de Bacoura, que es acusada a finales del siglo XVIII de fingir ser bruja. Es decir, los propios eclesiásticos no la consideran bruja. Ella misma se autodenominaba bruja. Ella misma decía que había tenido pactos satánicos, pero los eclesiásticos o el visitador considera que eso no es así. Y lo único que le pide es eh, que se retracte públicamente y que delante de la comunidad parroquial haga saber o reconozca sus mentiras. Creo que es una muestra interesante precisamente por ese escepticismo del que habíamos hablado. Bien, finalmente, ¿qué otros casos aparecen también en las visitas y que nos encontramos con mucha frecuencia en los tribunales eclesiásticos españoles y portugueses y evidentemente también en los territorios americanos? La conflictividad de tipo familiar. Los visitadores no solo quieren regular las relaciones entre el vecindario, evitar los insultos, evitar las agresiones, no solo están intentando controlar la moral sexual, como hemos visto, no solo están intentando fortalecer la participación de los seglares en la vida religiosa, sino que también dentro del hogar, especialmente dentro del matrimonio, tienen que buscar que haya pues, el sosiego, la paz, que es deseable precisamente en esta institución. El otro día ya hablábamos de esta cuestión. El matrimonio, como decimos, se va a convertir en un sacramento de una manera definitiva, que viene de atrás, a partir del Concilio de Trento, y esa sacralización de la vida marital exige también un control por parte de la Iglesia. Cuando hay problemas matrimoniales internos, es la justicia eclesiástica la que actúa, a no ser que sean cuestiones económicas, cuestiones de dotes, cuestiones de repartos de herencias, etcétera. Pero las cuestiones de convivencia dentro del matrimonio están bajo la autoridad de los tribunales eclesiásticos. Y aquí lo podemos ver en el caso portugués, pero también tenemos muchos casos, muchas evidencias en el caso español. Si fuéramos a la tabla, no lo voy a hacer porque creo que me estoy pasando de tiempo y no quiero ser, no quiero aburrir. Si fuéramos a la tabla del Tribunal Eclesiástico Castrense que veíamos al principio de la disertación, veríamos como hay un número relativamente importante de divorcios, de casos de divorcio, que están relacionados precisamente con la facultad que tienen los tribunales eclesiásticos de romper la convivencia dentro del matrimonio cuando se produce un peligro de muerte por parte de uno de los integrantes, ¿no? Pero también
Estos serían los casos más graves. Lo que intentan aquí los visitadores es estimular la convivencia, evitar las riñas internas, exhortar al marido maltratador que no siga desarrollando esa agresividad constante con respecto a la esposa, o incluso también evitar conflictos entre ya no solo el marido y la esposa, sino también entre el esposo o la esposa y los suegros, o los padres de uno o los padres de otro, que también son bastante frecuentes, que generalmente se traducen en violencia física dentro del hogar. Y ahí actúa también el Tribunal Eclesiástico intentando eh, tranquilizar, si se quiere, evitar que esa violencia, digamos, acabe multiplicándose. Finalmente, ya para concluir, habría que hablar algo de la actuación con respecto al clero. Evidentemente, la vigilancia de las transgresiones por parte de los visitadores y por parte de la autoridad diocesana no se circunscribe exclusivamente a los seglares, sino que también hay un proceso de disciplinamiento del clero. Un clero que tiene que ser lo más obediente posible y que tiene que actuar acorde, acorde a su condición. Esto que traigo aquí no es de la visita portuguesa, es de la visita de Santos de Risova, de la diócesis de León que veíamos el otro día. Pues fijaos, estamos a mediados del siglo XVII y hay casi, bueno, en torno a un 19% de clérigos en esa visita que son amonestados y son sancionados por la autoridad diocesana en ese momento, casi un 20%. Las causas de esas amonestaciones y de esas penas económicas, pues son muy comunes prácticamente en todo el territorio. Cuestiones de tipo relacionadas con la moral sexual, evidentemente, esos concubinatos de los que hablábamos antes, las relaciones, por tanto, de clérigos con mujeres están presentes. También el hecho de que el clérigo no vista las vestimentas clericales, sino que vista de seglar, que trabaje en oficios que no deben de ser relacionados precisamente con su condición de clérigo, la ausencia de preocupación por su labor en cuanto a todo lo que tiene que ver con su actividad clerical, sacramental, la confesión, la comunión, etcétera. Es decir, la ausencia de preocupación pastoral. Eso también genera penas y genera multas. Y también podríamos decir incluso la convivencia a veces con hijos dentro del hogar, que está prohibidísimo por las constituciones sinodales. Es decir, el clérigo ha tenido un hijo de una relación sexual. Bien, mal, eso ya es algo malo. Pero aún encima muchas veces nos encontramos con clérigos que crían a sus hijos en su casa. Y eso está también muy prohibido y genera muchas veces sanciones cuando el visitador llega a la casa rectoral y se encuentra con esa realidad. Bueno, hay por tanto una gran cantidad de ejemplos, de comportamientos, también de transgresiones por parte del clero, que son vigiladas y perseguidas por parte de los visitadores o, si no, del tribunal eclesiástico. Hay que decir, y esto lo ha trabajado muy bien una compañera mía de la Universidad de León, la profesora María José Pérez Álvarez, eh, en el caso de la diócesis de León, nos encontramos con que las penas que se imponen a estos clérigos son bastante livianas, incluso para las causas más graves. A veces puede ser pues, una especie de reciclaje a través de la obligatoriedad de participar en ejercicios espirituales, bajo la autoridad de un arcipreste, etcétera, la mejora de su calidad moral, alguna compensación de tipo económico. En los casos, como digo, muy, muy graves, podríamos encontrarnos incluso el hecho de que el clérigo pueda pasar una temporada breve en prisión, ¿no? O, en el peor de los casos, pero se da con muy poca frecuencia, que el clérigo pierda su beneficio. Es decir, que pierda su puesto dentro del organigrama eclesiástico, que pierda las rentas que proceden del ejercicio de su condición clerical en una parroquia, en una capellanía. Bueno, y con esto creo que he terminado, no sin antes, aunque ahora
Me imagino que habrá alguna pregunta o alguna cuestión. No sin antes agradecer evidentemente a Cintia en general y a todos los presentes la invitación a participar en este evento y decir que, bueno, que me he sentido muy cómodo, que he conocido a mucha gente, que espero que esta relación que se ha dado de manera telemática permanezca en el tiempo y que, por supuesto, todos aquellos que estáis ahí, pues tenéis en la Universidad de León un amigo y un colega para todo lo que necesitéis. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. La verdad que han sido 4 encuentros muy fecundos y todos nos quedamos con ganas también de seguir comprendiendo lo que, claro, para el siglo XXI nos resulta tan difícil creer que un concilio pueda tener estos aterrizajes, ¿no? Tan concretos en la vida de las comunidades, en los sectores populares, en los pueblos, ¿no? Quizás ahora las definiciones de un concilio llegan a un pequeño grupo de personas, quizás a una élite de alguna de las comunidades eclesiales, pero ver esta como penetración, ¿no? En capas más profundas, cada vez más profundas, creo que nos ha permitido hacer un viaje, ¿no? De una escala macro, grande, de pensar lo que implica, lo que implicó esta implicancia de la monarquía en la concreción de un concilio y a la vez en el esfuerzo por la aplicación del mismo y llegar a estos pequeños ejemplos de las conductas o de los intentos de disciplinamiento de la vida de una persona en una parroquia perdida. Me parece que, bueno, ha sido un ejercicio historiográfico bien interesante, ¿no? De este proceso que siempre tenemos que hacer, de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, de la totalidad a la singularidad. Yo mientras te escuchaba estas clases pensaba en eso de Michel de Certeau, que dice que cuando un historiador hace historia de lo singular, de lo micro, de lo más micro que uno pueda alcanzar, está haciendo también una comprensión de lo infinito que condensa la singularidad local, ¿no? Y creo que estos últimos ejemplos de tu trabajo minucioso en un archivo de Portugal o de la zona en que estudias en España, ha sido ese ejercicio de ver cómo se condensa en la singularidad local eso que intentamos explicar a nivel global, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que ha sido una hermosa oportunidad para nosotros de escucharte, conocerte. Y creo que, bueno, quedan muchas preguntas para los propios trabajos historiográficos que hacemos, cómo accedemos a las fuentes, cómo las analizamos, qué hacer en un archivo eclesiástico. Tengo ganas de volver a algunos que fui con unos ojos bastante poco lúcidos, creo. Bueno, nada, queda abierto el espacio de preguntas, comentarios, resonancias del curso. Sí, perdón, Alfredo, después de escucharlo y escuchar ahora a Cintia, a mí toda la charla no sé por qué me relacionó con el mundo actual, el mundo contemporáneo, ¿no? Y lo que hablaba el historiador Foucault sobre la vigilancia y el poder, porque yo me preguntaba por qué el poder no se autovigilaba. Es decir, por ejemplo, Felipe II con Ana, su amante, que ella a su vez con de Mendoza, y ellos, ahí no había vigilancia. Y cuando Foucault habla del panóptico, de esto de vigilar y la relación que tiene con el poder, es real, y es real el poder en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la contemporánea, y cómo nos vigilan ahora, ¿no? Y Foucault, que es un historiador del siglo XX, termina diciendo que ahora la vigilancia la hace la tecnología, es decir, los medios, eh, los medios que tenemos a nuestro alcance, que creemos que somos libres, pero no, que nos están vigilando permanentemente y vigilan nuestras conductas.
Y bueno, y yo me preguntaba, y te quería preguntar, eso, ¿por qué perdón, que lo tuteé, le quería preguntar, el por qué de la vigilancia siempre es hacia el pueblo? No es porque, a ver, la iglesia llega en esa vigilancia hacia el clérigo, el sacerdote, pero no pasa al obispo y no pasa a las autoridades más importantes de la iglesia, ni tampoco a la monarquía ni a los nobles, ¿no? ¿Por qué llega hasta ese estamento? ¿Por qué es el pueblo el que es vigilado? Bueno, esa es. Y además decirle que fue un placer haberlo escuchado y gracias, Cintia, por invitarnos, porque fue una maravilla. Muchas gracias, Alfredo, de verdad. Bueno, gracias, Mimi. Bueno, los reyes, ¿qué voy a decirte yo de los reyes aún en el siglo XXI, ¿no? Pero, no me voy a meter en camisas de once varas, pero evidentemente los reyes tenían su vida privada, pero lo que proyectaba, lo que quería proyectar a través la propaganda no era eso. Es decir, de cara al pueblo se mostraba pues, un comportamiento modélico, ¿no? Del rey, fuera el rey que fuera, con sus amantes, que evidentemente se sabían o se conocían, sobre todo en la villa y corte, ¿no? Pero bueno, la imagen que se da no es esa, ¿no? Es el defensor de la fe y el que, eh, digamos, el responsable precisamente de velar por la unidad religiosa y moral también de los súbditos. El control de estos comportamientos es un control que tiene, pues eso, de las clases populares me refiero, está relacionado cuestiones religiosas, evidentemente, de reforma moral, pero también cuestiones políticas, ¿no? De ese disciplinamiento del que hablábamos, ¿no? Desde el primer día. Es decir, es una manera de precisamente de disciplinar, de homogeneizar, de fortalecer precisamente las bases, ¿no? Del control por parte de las autoridades políticas y religiosas, ¿no? Si se quiere, también que están íntimamente unidas en la época. Y va un poco por ahí. Eh, Incluso, claro, todos esos comportamientos escandalosos se consideran una fuente de inestabilidad social. Todo lo que es lo que huele a diferente, lo que huele a incumplimiento digamos, de los parámetros que se estén imponiendo desde arriba, se considera un elemento de, pues, peligroso, si se quiere, dentro de ese proceso de uniformización que se está intentando llevar a cabo, ¿no? Y va un poco por ahí. Eh, con respecto a con respecto a lo de los reyes, hace ya muchos años un cura amigo mío me decía aquello de haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Es decir, una cosa es yo te pongo, te digo lo que hay que hacer, pero luego no me mires a mí, no me mires lo que yo hago. Alfredo, eso es lo que hacían los virreyes cuando les llegaban las órdenes del rey, acá en el Río de la Plata, decía, está bien, yo lo acepto, pero no lo acato, hacía lo que Antes quería. pero no se cumple, claro, sí, eso sí, es así. Gracias, gracias. Bien, Sofía. Bueno, también me uno al agradecimiento y al reconocimiento de este espacio que se ha generado tan bonito, tan nutritivo para complementar, digamos, las lecturas que nosotros tenemos eh, de nuestra historia, de los que hacemos historia colonial. Eh, bueno, pues solo decirte que de alguna manera también, como siempre te comento, el tema del trasvase que uno va haciendo mientras vas hablando es el tema de la delgada línea que separa eh, el hecho de eh, las orientaciones que se toman respecto del control del comportamiento digamos, de los sectores sociales y la herramienta, digamos, el ser usado como herramienta a partir del patronato, la autoridad que da el patronato, como una herramienta de control político, ¿no?
Entonces, mientras vos hablabas, yo recordaba todos los casos que había visto justamente de escándalos que se mencionan en las fuentes que uno va encontrando. Y fíjate que incluso yo hice un trabajo sobre el tema de la fundación de un convento aquí en Santa Fe de Bogotá, del convento de las Carmelitas, que surge en un clima social en 1606 muy confuso, que tiene que ver con la muerte, digamos, van a justiciar al hermano de la fundadora del convento, al que lo acusan por sodomía, pero en realidad era un personaje que se levantaba contra la corona. Entonces, como no pueden acusarlo, pues lo acusan de sodomía y lo cuelgan. A raíz de eso, pues viene la fundación del convento de Carmelitas en Santa Fe, en donde las mujeres de la familia, las hijas de ellos, incluso se refugian, ¿no? Este tipo, pues, las argumentaciones que ellos han hecho, uno nota en la fuente que es un rejunte de cosas. Pero ahí vos te das cuenta cómo hay una delgada línea entre, digamos, las atribuciones que se les concede a las autoridades para el control de la moralidad y en realidad cómo eso es usado, digamos, estos principios que se pueden ver de confesionalización, ¿no? Que se tiene que imponer una pauta de conducta y una regulación estricta para poder, digamos, consolidar el concepto de súbdito, ¿no? Como tendría que ser, pues cómo sirve esa estrategia como una herramienta efectivamente política para llevar a cabo los intereses que regían en estos territorios, ¿no? En donde la moralidad, verá, es que si antes Castilla, no vea lo que es América. Y aquí pasaba de todo. Y aquí había de todo. Y además, a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Entonces, lo que te quiero decir, sí se valían pues de estos recursos, ¿no? Para, como herramientas de control social, pero usados, digamos, por el ejercicio político, ¿no? De los representantes de la corona y demás. Bueno, era ese comentario, que además me ingresé tarde, pero bueno, No, Sofía, bueno, yo estoy de acuerdo al 100%. O sea, poco puedo decir más que lo que tú ya has aclarado, ¿no? Efectivamente, hay una comunión de intereses evidente y lo que es bueno, si se quiere, desde el punto de vista eclesiástico, es bueno desde el punto de vista político. Y la corona lo que hace es sí es. emplear precisamente estos mecanismos, y en América evidentemente también, claro, emplear esos mecanismos para fortalecer su papel y su importancia ahí. Y, No, y otra cosa que también quería decirte, Alfredo, es que es algo, porque también lo estoy estudiando, tengo pendiente hacer un artículo sobre el tema de una orden que se funda aquí en 1612, justamente, digamos, asumiendo todo ese espíritu que tiene digamos, la confesionalización y de martirio, ¿no? Que lo asumen ciertas órdenes religiosas. Entonces, de una comunidad que se retira al desierto, acá es una cosa muy singular lo que sucede, es como lo que estaba leyendo últimamente es que como la monarquía en esos momentos pues no contaba con un ejército tan sólido como para trasladar a las colonias, sino que más bien se ocupaban en las guerras de Europa, en los escenarios europeos, pues la monarquía echó mano de justamente las órdenes religiosas para ir asentando pues la fuerza y la consolidación y amalgamar de alguna manera el imperio, ¿no? Entonces, valiéndose de, por ejemplo, los clérigos, o sobre todo porque los que venían acá eran representantes de las órdenes religiosas, ya no tanto dominicos y franciscanos o las órdenes más tradicionales, sino las nuevas órdenes que surgen, digamos, en el contexto de la Reforma Católica,
que de alguna manera, bueno, los descalzos, los recoletos y demás, entonces que pues hacen presencia, digamos, de esta amalgama que plantea el imperio, ¿no? O digamos, la dirección del imperio, ¿no? Sí, sí, no, no, sí, sí, es que está todo íntimamente unido, efectivamente. Una cosa y otra. Y en el caso español y portugués pasa un poco lo mismo. Lo que veíamos el otro día, no estamos hablando de una zona de frontera, que no es exactamente lo mismo, ¿no? En ese sentido, pero sí que actúa como un resorte de fortalecimiento del poder del rey y de homogeneización de la sociedad, ¿no? Y eso podríamos hablar también del papel de la educación también, cuando va empezando a desarrollarse, ¿no? En donde esas escuelas de primeras letras, etcétera, donde también se, se impone, digamos, un aspecto de tipo teórico, fortaleciendo precisamente o identificando precisamente los valores religiosos con los valores políticos del monarca, ¿no? El monarca como padre bondadoso, y evidentemente como defensor de la fe, claro. Gracias. María Idalia, tienes levantada la mano. Sí, gracias. Quería hacer dos preguntas. Bueno, obviamente también disculparme con todos porque solo pude asistir a dos de las sesiones. Lo tenía todo agendado y apuntado, pero me agarró una evaluación institucional y esas son horribles porque es sufrimiento y sufrimiento. Eso es Eh, internacional, ¿eh? Pasa en todos sí, los eso sitios es igual. internacional, lo sé. Por eso me disculpo. Un mal Estoy generalizado. encantada con dos sesiones, así que imagino los demás con cuatro. Te quería hacer dos preguntas. Una tiene que ver con el asunto de la delación, es decir, hay una cultura de la delación en la sociedad de la época que estaba presente desde la legislación de la monarquía, en donde tú denuncias y te toca parte de lo del denunciante, si es culpable, etcétera, esta tercera parte. Esto también influyó en la denuncia sobre las prácticas transgresoras en las visitas pastorales, porque en el caso inquisitorial sí se nota, es decir, no hay proceso si no hay denunciante no, y ese denunciante tiene un interés puntual. Y me llamó la atención porque decías que si había mala intención entre los vecinos, esto era descartado como en la Inquisición, si se ve una mala voluntad o una clara intención de fastidiar al próximo, el inquisidor dice esto no tiene como fundamento legal, ni social, ni moral. Esa es una de las preguntas. Y la segunda es, en la práctica inquisitorial en la Nueva España, estas prácticas sexuales o de control sobre las prácticas sexuales se ven más en la Inquisición, al menos en la documentación. Es decir, me refiero a estos tres delitos y me llama la atención porque el de sodomía, el de solicitación y el de bigamia. El de bigamia tiene como un sentido más claro, ¿no? Porque muchas de estas mujeres y de estos hombres vienen a América a hacer la vida, ¿no? A hacer las indias y pierden contacto completo con la familia. Entonces, hay veces que esto de que si está viva la esposa o está vivo el esposo, no es a veces una intención real de separarse de la familia, sino que hay condiciones, ¿no? Y solo en algunos casos podemos detectar problemáticas familiares de gravedad que implican esta separación y tienes a un padre y a una madre separada de sus hijos que no se puede ya volver a comunicar con ellos, ¿no? Y realmente cuentan la historia de esta familia más bien ya casi en tiempo de muerte, ¿no? En los testamentos, en este momento de entregar digamos, la herencia a partir del Tribunal del Juzgado de Difuntos, que se habla de estas familias totalmente derrotas, ¿no? Por el hecho americano. Eso me explicaría más la bigamia. Pero si la solicitación y la sodomía son prácticas que deberían estar reguladas en otro contexto, ¿por qué quedarían bajo el control de la vigilancia inquisitorial? ¿No? Es como muy extraño. Bueno, a ver, con respecto a lo primero, con respecto a las delaciones, no hay ningún tipo de compensación para los delatores en las visitas. Eh, pero sí que, claro, no me ha dado tiempo, porque claro, empezamos a hablar y después el tiempo es limitado, ¿no? También hay que decir que
hay comportamientos de resistencia pasiva. Es decir, por un lado nos podemos encontrar a delatores que con mala fe acusan a un vecino y en ese caso, como decía, tenía que haber por lo menos 3 testimonios para intentar asegurar que esa mala fe no generarse una injusticia. Pero ay, se me ha ido la cabeza. Iba a decir esto de la delación. Espera, me he perdido. La delación con respecto. Bueno, que no había. Ah, sí, ya me acuerdo. Pero también nos encontramos manifestaciones de resistencia pasiva. Es curioso que en algunas parroquias de estas visitas nos encontramos de manera sistemática que no aparecen, pero durante años y años, acusación alguna. Si yo lo que he traído aquí es una media. Media de acusaciones, un porcentaje de... Pero hay algunas parroquias en donde parece que hay un pacto tácito entre los vecinos, como diciendo, yo no te acuso a ti, pero tú tampoco me acuses a mí. Y eso también aparece y es muy interesante. Hay en torno a un 30%, un poco menos, ¿no? De las parroquias, en general, no aparece acusación ninguna. Y los visitadores están yendo igual que a las demás. Entonces ahí algo está pasando, porque entiendo que las mismas prácticas que nos encontramos en la parroquia de al lado, pues es raro que no las hubiera ahí, ¿no? Eso es interesante. Es decir, no solo hay, digamos, mala fe, sino puede haber solidaridades, mecanismos de solidaridad que también reflejan precisamente esos comportamientos. Con respecto a toda esta cuestión de la bigamia, etcétera, bueno, tú sabes muchísimo más de Inquisición que yo, porque yo no trabajo sobre ese tema, María Idalia. Pero bueno, en el caso español es lo mismo, ¿no? Eso se lo queda a la Inquisición. Eso lo tiene también bajo su competencia la Inquisición. Son casos, digamos, de lo que podríamos decir graves o considerados graves, que pasan directamente al Santo Oficio. Y que por tanto, en el caso de que aparecieran, fueran atisbados o controlados o descubiertos por la autoridad diocesana, pues actuaría en consecuencia, ¿no? Denunciarían o sea, el caso pasaría o avisarían de ese caso. Sí, pasaría al tribunal, sí, sí. Hay una cosa también muy interesante, hablando de esto de los mecanismos de solidaridad. Por ejemplo, mi compañera María José Pérez, que ha trabajado sobre pleitos de clérigos, es que me acabo de acordar ahora y es muy curioso. A veces nos encontramos con que unos vecinos de un pueblo acusan a su cura párroco de vivir amancebado con su mujer, con una mujer y tener 2 o 3 hijos. Pero lo hacen, bueno, lleva viviendo el cura párroco años con esa mujer. Y solamente aparece la acusación en el momento de que hay alguna tensión con el cura párroco por otro motivo. Es decir, parece que hay una cierta indiferencia a esos comportamientos clericales, no pasa nada porque, vamos, lo ven algo normal, pero saben que pueden utilizarlo en contra de él en determinados momentos, ¿no? Y entonces es cuando aparece, dice, oiga, tiene un hijo de 8 años, oiga, pues lleva 8 años viviendo como poco con esta señora y nadie había dicho nada hasta la fecha, ¿no? Y ahora que aparece un problema, pues a lo mejor con una cuestión de diezmos o una cuestión de alguna obra en la parroquia, tal, de repente los vecinos todos se acuerdan de que su cura párroco tiene una barragana que se llamaba, ¿no? Vive con una mujer. Son cosas curiosas. Es decir, la documentación judicial. El otro día estuve en un congreso en Santiago de Compostela y decía un compañero que trabaja sobre estos temas y me pareció un comentario muy acertado. No olvidemos que en la documentación judicial se miente, como se miente hoy en los juicios, porque los abogados quieren ganar el juicio. Y entonces cada parte expone su versión y la versión es la versión que a ellos les interesa. Entonces, tenemos que ser también en ese sentido, pues, Más críticos con la fuente. claro, críticos. Tenemos que ser críticos. No creernos a pies juntillas lo que aparece en los procesos porque hay otros elementos que se nos escapan, ¿no? Claro, porque justo lo que decías la vez pasada con lo inquisitorial, ¿no? Como yo sé que presentó todos los libros, no lo sé.
porque sí, puede Claro. tener por detrás de la espalda un libro. Sé sobre los libros que sí presentó y sé que hay una práctica que da continuidad porque es común. Es una práctica que podemos darle esta larga duración, está en un periodo de largo tiempo. Y además, porque sabemos que la documentación que conservamos, aunque es mucha, en el caso inquisitorial de la Nueva España, está muy dispersa. Entonces nosotros solo tenemos un montoncito de lo que pueden ser o muchos o ninguno más. Y de solo Sí, quería sí. decir un poco sobre lo que decía Mimi, que es bien interesante. En el caso inquisitorial, cuando se dan estas prácticas transgresoras, en el grupo de las órdenes religiosas, que es lo que yo he leído y que he encontrado, ahí sí se ve claramente cómo el tribunal inquisitorial crea como una especie de burbuja de protección sobre la orden y tú nunca te enteras muy bien del todo qué pasó con la monja o el fraile transgresor. Es decir, nunca acabas de saber con certeza ¿por qué no fue juzgado en igualdad como los demás? Es el mismo delito en casos sociales sería más escandaloso, más visible, porque es ejemplificante y la confesionalización lo requiere. Pero en el caso de una monja y de un fraile, exponerlo implica lo que tú estás diciendo, implica un desorden social muy grave porque y lleva a un lugar en donde la propia comunidad puede representarle esto muy peligroso, ¿no? Que este tipo de prácticas se den allí. Y en el caso inquisitorial sí se ve cómo se hace un muro de silencio completo en la fuente para preservar a la monja y al fraile, que es un transgresor, ¿no? Como cualquier otro. Lo que pasa, María, y Alfredo, que como dice Foucault, la vigilancia es poder. La vigilancia es poder y el poder no va contra sí mismo. No lo fue antes, ni durante, ni ahora. Esto sigue sucediendo. Eh, una anécdota muy cortita, ¿no? Que creo que tendríamos que tener presente los historiadores cuando analizamos y cuando vemos archivos y demás. Hice un posgrado sobre las obras de Shakespeare, el liderazgo y el poder. Y me quedé muy asombrada porque Shakespeare, no teniendo estudio, es un analista maravillosa sobre las miserias y las virtudes humanas. Y leyéndolo y analizándolo a Shakespeare, uno llega a la conclusión que el historiador lo que tiene que saber es que las debilidades y las virtudes del hombre son eternas, es decir, se dan en un contexto histórico, el engaño del hombre, a eso me refiero, ¿no? El engaño del hombre a la mujer, la traición, el poder, el liderazgo, esta cosa con el padre, es eterno, es eterno. Y todos los historiadores tendríamos que partir, una humilde opinión, todavía no soy licenciada, cuando lo sea, pero creo que tendríamos que partir de esa base, analizando que los seres humanos cambiaron en muchos contextos, en muchas situaciones, pero la cosa básica la tienen en todas las épocas históricas. Y esto de tener el poder y no ir en contra del poder es eterno, ¿no? Por lo menos lo veo así. Me da la impresión que jamás ellos se van a cuestionar. La vida de Felipe II con sus amantes, pero como dice Alfredo, él el que tenía que llevar el Concilio de Trento adelante, el que en los tribunales de vigilancia, los concilios, pero su vida privada es como la de cualquier mortal y sus errores son como los de cualquier mortal, ¿no? Y eso hay Pero no que podríamos considerar cuestionamientos, por ejemplo, las cartas y los libros del secretario Pérez después de que cae. Es decir, ahí cuenta todo. Habla obvio, de todo el secretario Felipe II y está diciendo todo, todo lo que no se obvio. debería saber. Y Inclusive lo conoce todo el lo mundo que hace él y lo después con la sabe. amante, que si no la lleva a un tribunal, pero la mata, pobre, la tiene Quizás, encerrada, quizás nota de por medio. lo que me parece también, ¿no? Como lectura de todo esto que Alfredo nos ha ido brindando, es como siempre los intentos de disciplinamiento y en este caso de confesionalización han existido, pero que no pudieron con la libertad humana, ¿no? O sea, yo creo que eh, una de las respuestas que Michel Certeau le da a Foucault es que cuando
en el primer Foucault, porque también hay un segundo y un tercer Foucault que ya empieza a hablar más de la libertad del sujeto que del control del panóptico. Pero creo que es bien importante pensar que este tipo de estudios que ha hecho Alfredo nos pone de cara también a las innumerables prácticas inéditas que escapan a todo sistema de control. Entonces, que en el fondo estos intentos de comprender el disciplinamiento, en este caso eclesial y civil, también tienen esta otra mirada, ¿no? De la entre líneas, de la incontrolable libertad humana, de la incontrolable necesidad del ser humano de escapar a los sistemas de control, ¿no? Creo que es un curso que nos motiva a pensar esto que decía también Mimi, ¿no? El ser humano siempre la fragilidad y en el poder es igual en todos los tiempos, pero también qué fantástico que exista la libertad aún con sistemas estrictos de control, ¿no? O sea, que pueda haber pequeños indicios y rendijas de libertad humana aún en sistemas tan estrictos de control, ¿no? A mí me parece que es como una mirada más bien optimista sobre la historia humana, de que siempre hay rendijas, hay prácticas inéditas que escapan a los controles de regularización y que los historiadores tenemos, yo creo, en ese sentido como el deber, ¿no? La impronta de rescatar esas prácticas inéditas, esas prácticas que escapan a los intentos de homogeneidad, de, de disciplinamiento masivo, ¿no? Y que además hablan de prácticas bien extrañas. Por ejemplo, pensando en esto del poder y esto, hay una correlación o hay una comunicación que en Nueva España se mantiene durante mucho tiempo, y Carlos de Sigüenza y Góngora lo dice en su libro como si fuera una verdad, y no hemos encontrado evidencia histórica de eso. La famosa hija bastarda de Felipe II, que viene con Pedro Moya de Contreras en el barco, y que gracias a ella se funda un convento, y lo cierto es que eso no es cierto. Pedro Moya de Contreras no habla de esa niña jamás de los jamases, ni los historiadores. Esa es una como crítica de fuentes, ¿no? En España, cuando trabajan a Pedro Moya de Contreras, esa bastarda nunca existe. Nadie la menciona porque las fuentes no hablan de ella. Sin embargo, en Nueva España sí se hablaba de esa bastarda como una realidad, y la fuente misma, porque además ese convento del que se habla tanto, es del convento que se conservan más testimonios históricos, y en el convento tampoco está esa bastarda. Sin embargo, Sigüenza dice que es cierta y verdadera, ¿no? Y toda la gente que utiliza ese libro de Sigüenza y Góngora como testimonio de verdad de la fundación de un convento, habla de una bastarda que al parecer nunca existió, o al menos todas las fuentes han desaparecido que hablen de ella, ¿no? No hemos encontrado un hilo cierto de que esa niña vino de la mano de Pedro Moya de Contreras en un barco y que se queda aquí ese tiempo, porque la fundación de conventos hasta 1580, es decir, Pedro Moya de Contreras llegaría en 1572. ¿Dónde estuvo esa niña tantos años? Hasta ser depositada en el convento. Si él era inquisidor y estaba en las cárceles inquisitoriales, no creo que haya sido el lugar propicio para cuidar a una niña, y más si es una niña real, ¿no? Bien, bueno, creo que estamos en horario, ¿no? Me acordaba cuando hablábamos que acá en América Latina y sobre todo en la zona andina decimos que las leyes de Indias y que el derecho canónico luego no subió más allá de los 1000 metros. Entonces, toda esta zona que está por sobre los 1000 metros no conoció de ninguna legislación que pueda llegar a controlar la vida cotidiana, en el sentido de que la distancia ética, la distancia entre quién daba las normas y quién tenía que aplicarlas, había un océano de por medio, no llegaba todo y tampoco se podía controlar todo, ¿no? Por eso América era mucha tierra de libertad, ¿no? Porque había mucha justificación de que no había llegado la ley, no se la dejó pasar, se perdió en el camino. Entonces, para bien o para mal, la libertad americana fue también una oportunidad para muchos de venir acá para huir, ¿no? Ya, claro. Una tierra de oportunidades, ¿no? Y Sí. de todas formas, lo de la aplicación de la ley, si llegara al extremo del caso americano, también habría que matizarlo mucho en el caso español, porque
cuando uno analiza todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia criminal y mira las leyes básicas, generales, pues desde las partidas de Alfonso X en adelante, y cuando uno va a mirar las sentencias después de los tribunales, se encuentra con que hay un profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Santiago que se llama Pedro Ortego que dice, bueno, estamos ante una justicia de jueces y casi cada juez es el señor en el tribunal. Y, y entonces, aunque hay una legislación general, después los resultados de esa legislación en función de donde caiga el pleito, pues es que es muy variada, ¿no? Y eso pasaba incluso, pues eso, en el caso español, imaginémonos en el caso americano, claro, en donde digamos que los instrumentos de control pues eran mucho más difusos, ¿no? Pero Bien, creo que a pesar de eso sí se podría decir, ¿no? Que sí se dio estos procesos de confesionalización, de disciplinamiento, bien. intentar homogeneizar, y sí tenemos como que fuera un mantén con borlas, ¿no? El mantel está hecho, está marcado, y luego ahí tenemos toda la borla que es este espacio donde a veces ni siquiera conocemos, ¿no? En Claro. el caso novohispano con la práctica de las comunidades indígenas, que todavía se mantienen y que son, ¿no? La forma en que se relacionan con la religión, con la justicia, y que han logrado incluso impactar la legislación contemporánea, ¿no? Son usos y costumbres hoy en la ley actual, y se tiene que respetar ciertas cosas. O sea, hay un lugar donde la cultura sobrevivió a todo, ¿no? Sí. Bien, te leo simplemente, Alfredo, algunos saludos de la gente que se tuvo que ir. Alejandro Alvarado, gracias por compartir tantos conocimientos. Ha sido un placer conocerte y escucharte. Muchas gracias. Qué bonito escucharte. Muchas gracias, Alfredo, por compartir con nosotros estas clases. Bueno, muchos agradecimientos desde Asturias también. Bueno. Anda. La verdad que ha sido un placer y una linda oportunidad para tener, en el caso nuestro, mucho espacio de estudio a la siesta, que a veces son tiempos que uno los tiene ahí sin cubrir, así que ha sido como una linda oportunidad desde el Cono Sur. Y bueno, México, Colombia, otras partes de España, ha sido un lindo también, un encuentro más internacional de aprendizaje mutuo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y seguimos en contacto. Quizás pueda surgir Nada, otro espacio de intercambio. me parece fantástico, de verdad. He disfrutado muchísimo y he conocido aquí colegas maravillosos y quedo a vuestra disposición. Y yo también me aprovecharé de vosotros, pues si vosotras, de vosotras, porque, bueno, hay chicos también, sí, de vosotras y vosotros cuando me parezca. He dejado mi correo porque me estaba pidiendo, creo que Sofía, mi correo en Sí, el chat, pero bueno, a quien necesite el correo, pues eh, estoy estupendo. a vuestra entera disposición. Sí, Y Guille, después, disfrutad de las vacaciones si tenéis ahora unos días, creo que libres, Sí, eh, y qué falta os hace también. sí, tal felices cual. Pascuas, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, invitado a América. Se Y a tejió León, el puente. y a León también vosotros estáis invitados. Muchísimas Gracias, Muchas gracias. gracias. Muy muchas bien. gracias. Bueno, Adiós. Venga, bueno, hasta Hasta Chao, luego. luego. chao. Que tengan buen día. santa Hasta semana luego. para todos y nos Chao. vemos. Chau, chau. Adiós.